Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estamos sobrepasados por la contingencia y para eso hemos invitado, para que nos ayude un poquito a saber qué es lo que está pasando, al diputado Alejandro Bernales. ¿Cómo está el diputado? Hola Rocío, ¿cómo estás? Saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, sin duda lo que se ha tomado la gente estas últimas semanas y el día de hoy con mayor, no sé cómo decirlo, como estamos todos revolucionados por el nuevo fallecimiento del cabo Daniel Palma, y esto llevó a que también en horas de la madrugada se aprobó definitivamente la ley Naín Retamal. Se pensaba que esto iba a tercer trámite, de que iba a tener, pero ya está lista para la promulgación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo perciben ustedes? A ver, nosotros esta es una agenda que con mucha fuerza en la Cámara de Diputados se trató hace la semana pasada ya, ¿no? Lamentablemente con la muerte de la carabinera. Uh-huh. Y nosotros ahí efectivamente legislamos una serie de proyectos, 6 proyectos que tienen que ver con materias de seguridad. Entre esas, la que tenía mayor atención por parte de la ciudadanía es justamente la ley Naín Retamal, que ustedes vieron, lo pudo ver la ciudadanía, pasó por la Cámara de Diputados, evidentemente con algo de polémica, luego fue al Senado, donde ocurrió lo mismo, y ya el día de ayer lo aprobamos a horas de la tarde en la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamentablemente, después de esta aprobación, de hecho yo iba justamente camino ya al aeropuerto para regresar al distrito, nos enteramos de esta sensible noticia con la muerte de un nuevo carabinero, en este caso el cabo Daniel Palma, que bueno, a no desnudar, ¿no? Porque ya todos estamos claritos de lo que está pasando en Chile, que tenemos una alta crisis de seguridad, donde los delitos se han vuelto cada vez más violentos, y nosotros ayer mismo en la noche solicitamos a todos aquellos que están tratando de enviar al Tribunal Constitucional este proyecto que desistan de esa idea y que no atrasen más la promulgación de esta ley, que entiendo el presidente va a promulgar en los próximos minutos. Así es, salió un comunicado, salió la vocera de gobierno anunciando que se promulga esta ley junto con otras que ya se venían trabajando, sí, como la de mayor control de armas, ¿no? Sí, hay varios proyectos. Yo leí hace poco el comunicado que me enviaron. Está efectivamente armas, está la modernización también de gendarmería y la penalización de la extorsión. Está también delitos por secuestro, que lamentablemente en el norte de Chile el tema secuestro se está volviendo cada vez más frecuente, y esos son parte de los proyectos que se promulgan, que son justamente los que vimos la semana pasada en la Cámara de Diputados y Diputadas. Una batería de proyectos de ley que van justamente, apuntan al tema de seguridad para entregar más herramientas, pero también entregar más sanciones también a quienes cometen estos delitos. Sin duda. Y con esto, ¿cómo queda ahora? Porque el ministerio se había retirado de la mesa, la ministra Toás había salido diciendo que esta no era una buena ley, que dejaba el gatillo fácil. ¿Cómo queda finalmente? ¿Se hicieron las modificaciones necesarias para que eso no pasara? A ver, a mí me parece, y nosotros lo conversamos con el gobierno, que es una mala idea caricaturizar las leyes y poner el nombre, en este caso, gatillo fácil, porque para mí, que estoy en la calle, converso con los vecinos, gatillo fácil es que tienen los delincuentes que le disparan a los ciudadanos y que le disparan a carabineros. Entonces me parece que eso no es una buena señal. De hecho, este punto lo hicimos nosotros como Partido Liberal, lo hizo también el Partido Socialista, que fuimos quienes concurrimos con nuestro voto a aprobar este proyecto desde el primer minuto. Aquí hubo sectores de Apruebo Dignidad que tenían observaciones que pueden ser completamente legítimas, pero no puede ser que estas diferencias se transformen, ¿cierto?, en estos gallitos que terminan en peleas comunicacionales y dividiendo una mirada que tiene que ser clara respecto a seguridad frente a la ciudadanía. Ahora, el proyecto, claro, en sí, en el Senado, que el artículo más polémico que estaba en discusión, en la Cámara en el Senado, a altas horas de la madrugada, creo que llegaron a un acuerdo, y ese artículo
se aprobó. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, al sector del Partido Comunista, el Frente Amplio, insistieron en que no era el mejor artículo y decidieron ayer también rechazarlo. Ahora, los votos de ellos no alcanzaron número para que fuese rechazada la ley. Por lo tanto, si uno ve en redes sociales hoy día, cuando nos comparten las botoneras, uno ve efectivamente quiénes están en verde, quiénes están en rojo, quiénes están en amarillo, y la gran mayoría de la Cámara de Diputados, hay que decirlo, la gran mayoría de la Cámara de Diputados estuvimos a favor de que este proyecto avance y que hoy día tiene como buena noticia la promulgación de la ley. Ahora, los colegas aún están a tiempo porque hay ciertos márgenes que pone el Tribunal Constitucional para presentar un requerimiento, y yo vuelvo a hacer el llamado, que no, ¿verdad?, no lo hagan, porque es una mala señal respecto a seguridad. Podemos seguir legislando, podemos seguir mejorando ciertas materias, ninguna ley está escrita en piedra, ni la Constitución lo está, por lo tanto, la idea es que sigamos avanzando, entregando más herramientas de seguridad para justamente poder regresar con los niveles que teníamos antes, ¿cierto?, de sensaciones de seguridad. Y ahí quiero detenerme un segundo. Uh-huh. ¿Esto nos permite una mayor sensación de seguridad o nos permitiría efectivamente recuperar estos espacios públicos y bajar la cantidad de delincuencia y nivel de violencia de los delitos? Mira, aquí yo tengo una mirada que yo he estado trabajando acá en el Distrito 26 fuertemente con comunidades ya más de un año, con distintos barrios. Y aquí hay responsabilidades sumamente compartidas. Entonces nosotros desde nuestro rol como diputación, bueno, nosotros llevamos proyectos de ley y aquí ya hay una batería de proyectos que son una prueba concreta que queremos avanzar en mejorar la legislación, en mejorar los vacíos, en aumentar las penas, aunque a algunos no les guste el aumento de penas, en aumentar las penas. Y también hay otros desafíos que tenemos, por ejemplo, en lo municipal. A mí lo que me ocurre cuando voy, por ejemplo, a los distintos barrios, otra de las problemáticas que señalan los vecinos respecto a la delincuencia, a la sensación de seguridad que se entrelaza, es, por ejemplo, no sé, mala iluminación. No hay iluminación. Hay sectores céntricos que hay cámaras sin funcionar. Hay arterias, por ejemplo, que son ocupadas como pistas de carrera. Nosotros presentamos una ley justamente para castigar a quienes hacen carreras clandestinas. Entonces hay factores, por ejemplo, como estos que estoy señalando recién, que requieren un trabajo coordinado. Entonces yo también ahí hago un llamado a que estos temas tenemos que abordarlos en conjunto. Es decir, la Cámara de Diputados con el Senado, el Ejecutivo a través de sus ministros, pero también a través de sus representantes regionales y también desde los municipios. Aquí los municipios no pueden estar mirando al techo. Entonces yo comparto ahí, uno ve a algunos alcaldes con alguna connotación más bien nacional generando ciertas acciones y otros que simplemente se dedican lamentablemente a mirar el techo, a pedirle que otros se hagan responsables de la seguridad cuando aquí tenemos que actuar en conjunto, porque limpiar, por ejemplo, un sitio de veriazo, una cancha de fútbol, que sabe la gente que se presta, por ejemplo, para tráfico de droga, para que se generan, no sé, espacios molestos para la comunidad. Eso tiene que resolverlo el alcalde, limpiando, mejorando esos espacios, iluminándolos para justamente sacar de esos lugares a la delincuencia. Y así cada uno va cumpliendo con un rol y podemos ir avanzando para que esta sensación, como dices, tu sensación de seguridad, se transforme en acciones concretas. Y aquí hay una información que nos llegó desde la core Andrea Iturriaga y ella nos señala que se eliminó del 8% las cámaras de seguridad para las juntas de vecinos. ¿Sabía usted esta información, diputado? No sé eso. Le voy a preguntar al gobernador regional justamente qué es lo que pasa, porque, a ver, aquí se cruzan, como digo, ciertas cosas. Había olvidado mencionar, por ejemplo, el gobernador regional. Pero yo creo que por eso, estas mesas de trabajo, y voy a ir a un ejemplo muy claro. Hace 2 semanas se hizo una mesa de trabajo, la primera, de hecho, a nivel nacional, convocada por la delegación presidencial, la delegada presidencial Joana Moreira, junto con todos los parlamentarios y junto con carabineros, PDI, Armada, Fiscalía, para trabajar justo los temas de seguridad y poder entrelazarlos. Entonces, claro, cuando nosotros nos levantan las alertas a los vecinos, como digo, por ejemplo, los postes de luz, ¿cierto? Nosotros vamos donde el alcalde y el alcalde nos dice, no, es que el poste de luz a mí no me ha dado financiamiento de la Subdere, entonces no puedo financiar porque la Subdere no me entrega recursos. Nosotros ahí es donde tenemos que hacer un puente para ayudar a conseguir esos recursos, pero de nuevo, tiene que ver también con la proactividad que tenga cada autoridad. Entonces yo con lo que tú me cuentas voy a interiorizarme un poquitito más para ver qué es lo que puede pasar, porque de repente lo que puede ocurrir es que el fondo haya derivado en otro tema, pero imagino
y lo entiendo también como lo subentiendo también de la pregunta, que el fondo de seguridad existe, pero este ítem habría sido eliminado. Claro que antiguamente efectivamente se podía financiar este tipo de cosas desde las mismas comunidades, porque una cosa es la proactividad de los alcaldes, otra las que tienen las juntas de vecinos, los comités de seguridad, etcétera. Y sin duda está toda en la Sí. Esa es una información que Sí. nos acaba de llegar, así que, bueno, yo Ya. sé que está con nada de tiempo, diputado, pero le quiero agradecer estos 10 minutitos que conversó con nosotros el día de hoy y obviamente las puertas están abiertas para siempre seguir recibiendo su opinión. Sí, no, muchas gracias a ti por el espacio y también hacer un llamado a la ciudadanía. Tú mencionabas recién, hay espacios dentro de las juntas de vecinos, estos comités de seguridad, que a mí me ha tocado ver muchas veces que van más allá de sus responsabilidades. En el sentido que lamentablemente hoy día vemos muchas veces que los vecinos toman la justicia por sus manos. Y yo creo que acá lo que hay que hacer es coordinarnos, coordinar que es lo que hacemos nosotros en los barrios. Cuando yo voy a los barrios, va Carabineros, van las otras autoridades y nos organizamos. Y detectamos qué es lo que está pasando en el barrio y vemos cómo mejorar, porque a nosotros nos asusta, y lo digo con mucho, ¿cómo se dice?, con mucha responsabilidad. Claro que los vecinos, uno ve en el norte sobre todo, que los vecinos se aburren de la inacción de la autoridad y empiezan a tomar la justicia por sus manos, y eso acá no puede pasar. Así es. Bueno, diputado Alejandro Bernal, el Partido Liberal, muchas gracias nuevamente. Chao, que estén muy bien. Chao, Chau, chao. chau. Bueno, amigos, seguimos con las conversaciones y tenemos otra persona que nos quiere contar qué es lo que está pasando. Sin duda, el tema del homicidio al cabo Daniel Palma y la promulgación de la ley nos influye a todos, ¿no? Y por eso el día de hoy tenemos a Álvaro Ojeda, que él es del PDG, actual candidato a constituyente. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Rocío, muy buenos días. Estamos tristes, estamos sensibles, estamos dolidos, estamos molestos, pero aquí estamos de pie dando nuestras impresiones. Bueno, ¿cómo lo perciben ustedes desde el Partido de la Gente? ¿Qué tienen las autoridades? ¿Cómo lo ven que está pasando esto? ¿Cómo ven la ley Nain Retamal? Mira, como Partido de la Gente estamos muy tranquilos con nuestras acciones, estamos tranquilos con la postura que hemos tomado, porque desde el día 1 hemos tratado de apoyar en materia de seguridad Carabineros. Lo estamos apoyando desde el día 1 con el tema de los problemas administrativos para que se reincorporen a sus funciones. La bancada votó 100% a favor de la ley Nain Retamal en la Cámara de Diputados. Nosotros acá tenemos contacto con Carabineros, tenemos contacto con amigos que son de la institución y que están muy sensibles, muy dolidos. Lamentablemente lo que ocurre con este nuevo crimen deja señales claras de que el gobierno no está entendiendo la situación, deja señales claras que ellos no quieren a Chile. Y finalmente, ayer conversé con un amigo carabinero, me decía, en Puerto Montt pasa lo mismo, pero no sale en la tele, nos pegan, nos disparan y no tienen miedo en hacerlo. Y ahí es cuando tenemos que, como chilenos, ponerle un par a esta situación, apoyar a nuestras policías, y los congresistas deben apoyar la ley Nain Retamal sin ninguna indicación que vayan del medio de quitarle herramientas a Carabineros. Ahí en el caso de los diputados del PDG, del Partido de la Gente, han estado apoyando esta ley. ¿Qué opinan ustedes de que algunos diputados quieran ir a Contraloría para que esta iniciativa se vaya efectivamente y pueda ser retrasada la promulgación de la ley o deshecha finalmente porque estaría en contra de la Constitución? Sí, ellos crean acuerdo del Tribunal Constitucional y me parece que es una medida pésima y es una medida que no solamente nos dice una cosa, Rocío, nos dice que ese sector político, esos parlamentarios no entienden nada, porque lamentablemente la realidad de Chile habla por sí sola y esto va a seguir pasando hasta que las medidas, además de otras acciones, pero si las medidas ante un ataque a un policía, a un gendarme, a un carabinero, cambien y tengan consecuencias reales para quien se atreva a lastimarlos, para que sepan que cuando ellos se atrevan a hacerle algo a un carabinero, ellos tengan la facultad de responder con una proporcionalidad de la fuerza mayor, porque son autoridades. Y la verdad es que estas personas, que estos congresistas, estos diputados que quieren entorpecer el camino a la seguridad, es porque romantizan y porque le ponen banderas de lucha que no existen. Los delincuentes no tienen banderas de lucha, el terrorismo no tiene banderas de lucha y la seguridad no tiene ideologías políticas. Es un problema de todos. De ahí es cuando la política tiene que hacer un esfuerzo, y nosotros lo estamos haciendo, para poder unirnos y cuidar a Chile. Bueno, mientras conversamos me acaba de mandar un mensaje el diputado Bernales donde aparece efectivamente qué leyes son las que se estarían aprobando, que les leo, si me das un segundo. La ley 21.560 que fortalece y protege el ejército de la función policial y gendarmería de Chile, conocida como Nain Retamal. Ley 21.557 que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito del secuestro. Ley 21.556 aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Ley 21.555 refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de extorsión. Así que eso es lo que estaría promulgando efectivamente el presidente Gabriel Boric.
Nada, pues Álvaro, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy y contarnos en qué está el partido de la gente respecto a estas noticias, terribles noticias. Y Rocío, gracias a ti por el espacio. La verdad es que hoy día es un día de luto, es un día triste, que tenemos que estar con nuestros carabineros. Detrás del uniforme hay personas y historia y familia, y eso no se nos puede olvidar, y la ciudadanía no lo puede olvidar. Así que todo mi apoyo a carabineros, y en este día donde Chile está de luto. Así que gracias por darnos la instancia también. Gracias, Álvaro Ojeda, del Partido de la Gente. Chao, chao. Bueno, y seguimos conversando con distintos actores de la sociedad civil, de la contingencia política en realidad, de lo que está pasando, porque sin duda esto va para todos lados y todos nos quieren dar su opinión el día de hoy, así que le damos la bienvenida a Juan Carlos González, secretario general de Evópoli. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Rocío. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Sin duda queremos ver, esto ha sido una vorágine de cosas. Conversábamos con el diputado Bernales, conversábamos con Álvaro Ojeda del PDG, y ahora queremos saber desde Chile Vamos cómo perciben esto con esta ley que efectivamente fue propuesta por la UDI, después Renovación Nacional, se han ido uniendo todos detrás, pero hay un grupo que quiere llevarlo, como ya lo habíamos mencionado, al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, es algo que era previsible, porque finalmente toda la agenda de seguridad y antidelincuencia, los 16 proyectos de ley que puso el gobierno recién la semana antepasada, después que nosotros tuvimos que abandonar la mesa de seguridad por producto de los indultos que se hicieron, entre otros, a un delincuente que atropelló a una oficial de la PDI, todos estos proyectos de ley provienen de parlamentarios de Chile Vamos o de la administración del presidente Piñera. Es decir, aquí claramente nuestro sector ha tenido desde hace años una preocupación permanente por el tema, y desde años que venimos planteando y hemos enfrentado lamentablemente la entonces oposición nunca dejó tramitar adecuadamente estos proyectos de ley. Obviamente que además hay un tema de gestión, que las leyes en sí no solucionan el problema de delincuencia, pero dan herramientas a los distintos organismos que están a cargo de combatirla. Pero además hay problemas de gestión que han sido muy visibles. El punto de prensa que dio en la mañana la ministra Toá con la ministra Vallejo es exactamente lo mismo que nos presentaron en el mes de noviembre cuando se instaló la mesa de seguridad. Los avances por parte del gobierno han sido nulos. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Que parte de su coalición de Apruebo Dignidad está en contra de legislar por la seguridad, y anunciaron que van a ir al Tribunal Constitucional el Partido Comunista, Revolución Democrática y el Partido Republicano. Este último no es parte de la coalición. Perdón, me está entrando una llamada. Sí, no te preocupes. ¿El Partido Republicano también estaría yendo al Tribunal Constitucional? También anunció que iba a ir al Tribunal Constitucional por distintos motivos, y ellos consideran que la ley está incompleta, ¿ya? Ahora, ya conocemos la composición del Tribunal Constitucional, que es 5-3. Es decir, cualquier cosa que se presente va a ser favorable a la posición del gobierno por 5-3. Por lo tanto, es un camino que, además de atrasar todo, y además de atrasar la vigencia de estas leyes tan necesarias, simplemente es un saludo a la bandera, como quedó demostrado con los requerimientos que se hicieron por los indultos. Sin duda, el tema de la composición del Tribunal Constitucional, ya tan político, ¿no? A nivel de cuotas y de saber qué es lo que va a pasar, nos entrega más o menos cuál sería el resultado. Pero el hecho de llevar esta ley por personas de ese mismo lado, ¿tú crees que podrían acogerlo, efectivamente? Yo esperaría que eso no ocurriera, porque sería realmente impresentable. Pondría absoluta tela de juicio a lo menos ese organismo, a lo menos en la forma que está concebido en el actual modelo. Yo espero que el presidente Boric de una vez por todas se ponga los pantalones y persiga como perro la delincuencia, como lo anunció ya varias veces, y efectivamente conmine, había un consejo de gabinete esta mañana donde todas estas fuerzas políticas están representadas, los conmine a no hacer eso. Eso es un error. Mire, no solamente un error político, ya a estas alturas uno no actúa solamente como oposición, actúa como chileno. Y los chilenos esperamos que el problema de la delincuencia se ataque de verdad, en serio. Nosotros hemos estado disponibles para todo. La ley Naín Retamal salió muy rápido gracias a la voluntad de diálogo que presentó el Chile Vamos, y particularmente representada por la presidencia de la Comisión de Seguridad del Senado, que en este momento ejerce nuestro senador Felipe Cast. De no ser así, no tendríamos esta ley, lamentablemente.
es una macabra coincidencia que el día en que está saliendo al Congreso la ley, previa a su promulgación, que el presidente la acaba de anunciar hace unos minutos, tenga que fallecer otro carabinero, un tercer mártir de carabineros en menos de un mes, para que nos demos cuenta, lo que en realidad todo Chile ya se da cuenta, pero que no se hace la declaración política oficial de reconocer que el problema de la delincuencia está desbordado. Se trata de llevar un empate, incluso en la mañana escuché una persona echándole la culpa al gobierno militar. Es decir, esto realmente no va a avanzar si no tomamos el tema en serio, si no nos ponemos todos a disposición de la Fiscalía, de los tribunales, de Carabineros, de la PDI e incluso ciertamente del gobierno para poder ejercer las acciones que sean necesarias para controlar este flagelo. En la región de Tarapacá ya la gente no puede salir a las calles, así de sencillo. Ahí hay una situación que ya, digamos, está totalmente fuera de control. Juan Carlos, dos cosas que me hacen un poco de ruido, que se le ha dado muy poco énfasis en este minuto, es que una de las leyes que se está aprobando ahora es aumentar el delito del porte de armas. Desde el gobierno siempre se ha ido en esa línea desde muy tempranamente, que iba a haber mayor regulación respecto a la tenencia de armas. ¿Tú sabes cómo queda esto finalmente? Mira, eso es una ley que en el fondo agrava el porte de armas en lugares públicos y con afluencia de personas, ¿ya? Esa es la figura que se agrava, ¿ya? Ahora, en el fondo el problema del porte de armas no tiene que ver tanto con el arma autorizada ante la Dirección General de Movilización Nacional, tiene que ver con el problema del tráfico de armas, ¿no? Y finalmente estos delincuentes que abatieron han abatido a estos policías, no es que se hayan robado el arma de una armería en Paseo Bulnes. Esas armas han ingresado de mala manera al país, están en manos de crimen organizado, de pandillas, incluso muchas con menores de edad. Entonces, efectivamente, ese es un granito de arena, el que una persona que es sorprendida portando un arma en un lugar de alta concurrencia, efectivamente va a poder ser detenido y ser sancionado de manera un poco más gravosa. Pero también no podemos tapar el sol con un dedo de que efectivamente hay un problema de posesión de armas que es mucho más mayor a lo que pudiera hacerse una simple regulación. No olvidemos también que los organismos encargados de estas regulaciones tienen capacidades limitadas, es decir, ahí vemos el problema de San Antonio. Claramente la Armada asignada a esa capitanía de puerto no tiene la capacidad de controlar todos los barcos que están transitando por esas bahías, y ciertamente el escáner allá en la San Antonio hubo que sacarlo de Talcahuano. Entonces aquí también hay un problema de gestión, de recursos, de cómo ordenar mejor los procesos. Y en ese sentido, en el tema del control de armas, ¿permitiría, por ejemplo, que no se ocuparan estas armas en los narcofunerales? ¿Nos ayuda en algo esta nueva ley? Por supuesto. Es decir, esa es una de las motivaciones de esta ley, pero claramente la discusión es antes, es por qué tiene que haber un narcofuneral. Es decir, está en la fuerza de la realidad que finalmente ha habido que Carabineros sacar un protocolo para decir cómo se van a custodiar estos narcofunerales para que las balas locas no maten a los vecinos que estén cerca, ¿ya? Esa es la fuerza de la realidad. Si al final aquí esto ya no es solamente lo político, lo legislativo, esto va mucho más allá. Y claramente años de degradar las policías, de entorpecer su función con excusas de criminalización de la protesta o cosas de ese tipo, están hoy día produciendo efectos. En el fondo, justificar la violencia del estallido social, establecer que el narcotráfico se debe a causas de desigualdad y cosas de ese tipo, pueden ser análisis sociológicos de las causas, pero ya hoy día esos análisis pegaron corto. Claramente, o se hacen las medidas necesarias, que todos tenemos que colaborar, en eso yo soy enfático, todos tenemos que colaborar y ponernos a disposición de esas medidas, ¿ya? No mirar desde la galería ni tirar piedras, porque también el discurso de polarizar al país tampoco le sirve a nadie. A nadie. Pasar factura, decir que este es bueno, este es malo, el maniqueísmo, tampoco nos sirve. Nosotros como Chile Vamos hemos sido serios. Toda la agenda de seguridad viene planteada desde Chile Vamos, o por el gobierno del presidente Piñera, o por los parlamentarios del sector. Y ahí simplemente hemos estado dispuestos a modificar los textos, a buscar negociación con el gobierno para que se hagan realidad. No me sirve de nada una ley perfecta que no se dicta. No me sirve de nada hacer un discurso incendiario a la bandada, a la galería, si finalmente los delincuentes siguen en la calle haciendo de las suyas. Tenemos que ser prácticos, tenemos que ser efectivos. Juan Carlos, te quería hacer dos preguntas. Una, bueno, más que una pregunta, es una cosa que liga a la otra. Ahora se estaban hablando, en Santiago también hay un narcofuneral de un narcotraficante que murió, un delincuente que murió en Italia,
y tienen ahí en Pedro Aguirre Cerda también un alcalde llamando por favor que nos hagamos cargo de esto. Y frente a eso también acaba de salir un titular donde el gobernador de Santiago dice, de la región metropolitana, dice: no podemos descartar el estado de excepción. ¿Estamos llegando a ese nivel en este minuto en Santiago también? Mire, yo quiero ser muy cauto con el tema del estado de excepción, ¿ya? Primero hay que saber qué tipo de estado de excepción estamos promoviendo, porque no hay un único estado de excepción. En segundo lugar, un estado de excepción significa suspender ciertas garantías constitucionales, ¿ya? Significa también sacar al ejército. Después del estallido social pasamos por un estado de excepción y la gestión del ejército fue también poco fructífera debido a que el poco respeto que le tenían las personas que tenían que ser controladas por estos efectivos. Entonces, yo creo que hay regiones que efectivamente están hoy día en una situación de este tipo. Iquique, ciertamente, ciudades, ¿no? Iquique, entiendo que también en Osorno hay algunas situaciones complejas. En Punta Arenas hay un pasadizo de droga. En Coquimbo, imagínate, la gobernadora regional está a punto de ser suspendida por el TRICEL por una votación unánime de los consejeros regionales. Son 16 consejeros regionales que han pedido que la gobernadora se le saque, a tal punto que el presidente Boric no quiso fotografiarse con ella ayer acá en Santiago. Entonces, en manos de estas personeros, claramente uno dice ya, tal vez algunas ciudades hay que evaluar los estados de excepción. En las regiones fronterizas, donde la migración está desbordada y no se ha podido controlar, donde las cárceles están llenas. Recién escuchaba al fiscal nacional decir, bueno, que un extranjero que no está documentado se quede privado o como medida preventiva mientras no se acredite quién es y de dónde viene. Porque lamentablemente lo que pasa es que como no tiene documento, lo dejan suelto en la calle. Entonces, ahí están las cosas que hay que hacer. Yo soy muy cauto con el estado de excepción, pero creo que hay casos en los que efectivamente hay que hablarlo seriamente. Y ciertamente en la Araucanía. Sin duda. Bueno, muchas gracias, secretario general de Evópolis, Juan Carlos González, por conversar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Rocío, y un llamado a reflexionar, ¿ya? Esto que está pasando tampoco es solamente ponerse, digamos, indignado. También hay que pensar cómo salimos de esto. Y el país solamente ha superado sus problemas trabajando unido y haciendo la pega que cada uno de nosotros tiene que hacer. Muchas gracias y buenos días y que estén muy bien. Buenos días. Nos contactamos el día de hoy del Partido Republicano. Es Beatriz Evia, candidata a constituyente. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, Rocío, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en la radio este día. Así es, a la radio, la mía, la Mega y País Lobo también, por supuesto. Oye, Beatriz, acabamos de cortar con el secretario general Juan Carlos González de Evópolis y él nos comentaba que no solo el Partido Comunista y algunos partidos del Frente Amplio que estarían llevando estas leyes a el Tribunal Constitucional, sino también republicanos. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Mira, lo primero, darle mi más sentido pésame a Carabineros, a las familias del carabinero que murió anoche, a sus amigos. Creo que una situación lamentable la que estamos viendo en el país, es una crisis de seguridad que ya no da para más. Yo no sé qué estamos esperando para que los políticos se pongan de acuerdo en un plan y en una agenda concreta para enfrentar el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo. Hoy día son miles las familias que vienen en seguridad y miles los carabineros y sus familias que pasan susto de si que su familiar va a llegar de vuelta a casa o no cada día. Efectivamente, ayer se aprobó en el Congreso la ley Naín Retamal, que le llamaron. Fue un proyecto de ley que en la Cámara de Diputados aprobó de una manera bastante completa, con una buena protección a carabineros. Sin embargo, el Senado realizó modificaciones que le quitaron protección al carabinero, lo que efectivamente nos preocupa. Sin embargo, los únicos que han anunciado que irán al Tribunal Constitucional fue el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque no están de acuerdo con darle esta legítima defensa privilegiada a nuestros carabineros. Y ahí es donde está el problema, y uno se cuestiona después cómo los mismos que están anunciando ir al Tribunal Constitucional, porque no están de acuerdo con la protección al carabinero, nos dicen que están preocupados por la seguridad de los chilenos y de la misma institución. Entonces, yo esperaría que seamos serios en esta discusión, que no andemos divulgando cosas que no corresponden. Los republicanos efectivamente no quedamos conformes en cómo salió la ley, pero eso no significa que vamos a ir a reclamar por cómo salió, sino que probablemente propondremos proyectos de ley para avanzar en la protección a carabineros y que puedan hacer su trabajo como corresponde. Pero hoy día no tendría ningún sentido que los republicanos fuéramos al Tribunal Constitucional por esta materia, porque no haríamos otra cosa que quitarle protección a los carabineros. No sé si me explico. Lo único que podríamos ganar en el TC es que la norma retroceda. Por tanto, para nosotros no tendría ningún sentido ir al Tribunal Constitucional en este tema.
Perfecto. Más bien creemos que hay que seguir proponiendo ideas que protejan a los carabineros y que protejan a la ciudadanía con una agenda de seguridad concreta. Se entiende, probablemente fue parte de toda esta cantidad de emociones que estamos sintiendo todos, ¿no? Porque en tan poco tiempo, tener tantos carabineros que fallecen en la labor de protección, ¿no es cierto? Es bastante complejo y generalmente ahí en todo este fervor de comunicaciones es que hay algunas cosas que probablemente algunos han malentendido, como es este caso, y por eso lo queremos inmediatamente Así es. No, y te develar qué es lo doy que está las pasando. gracias, y te doy las gracias también por habernos dado esta oportunidad de poder aclarar en realidad qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasó con el proyecto de ley. Nuestra idea hoy día es que hay que trabajar por un plan concreto de seguridad. Yo lo comentaba con unas personas más temprano, hoy día las palabras quizás sobran un poco, estamos todos cansados de escuchar palabras, de escuchar lamentaciones y que haya poca acción y soluciones concretas. Yo creo que es hora de que todos se sienten con un plan y soluciones reales. Tampoco puede ser una mesa de trabajo para la foto, estamos trabajando, porque de las mesas también estamos cansados. Lo que necesitamos es hoy día medidas que se hagan cargo del problema. Y ese es un rol que tiene el gobierno y que tienen los parlamentarios que están en el Congreso. Ya, vámonos aquí a tierra derecha. ¿Qué fue con lo que sintieron ustedes que quedó corto la ley Naín Retamal cuando sale del Senado? Sí, mira, lo que sucede es que se estableció una figura de una legítima defensa privilegiada hacia Carabineros que le permitía mayor flexibilidad a la hora de tener que defenderse. Lo que sucedió hoy día es que se bajó ese nivel de protección, lo que lo pone en riesgo, y resulta que lo que dicen, es que el Carabinero tiene que pensar mucho más. Nosotros vimos ayer, el Carabinero no tiene tiempo para pensar, no tiene el tiempo suficiente para hacer todo un análisis jurídico que le quedó exigiendo la ley para determinar si puede hacer uso o no de esta legítima defensa. Lo que necesitamos una ley que efectivamente, considerando que tiene que ser un uso razonable de la fuerza, que nadie está diciendo que Carabineros tiene que actuar indiscriminadamente, pero sí tenemos que entregarle la certeza suficiente de que ante una agresión inminente y que está en peligro su vida, va a poder defenderse sin tener que hacer un análisis jurídico complejo como el que le exigía la ley antes y que hoy día se lo continúa exigiendo de una manera más gravosa que lo que había aprobado inicialmente la Cámara de Diputados, que recordemos fue un texto además aprobado por una amplia mayoría. Aquí no se trata de que hayan sido sectores que querían que Carabineros actúe con libertad, sino más bien era una norma razonable, que por algún motivo el Frente Amplio y el Partido Comunista, incluso cuando el gobierno inicialmente aprobó esta propuesta, salieron a criticarla y cambiaron finalmente el texto del proyecto de ley. Y como había urgencia por aprobar el proyecto de ley, finalmente se aprobó la norma, como volvió del Senado y no hubo espacio en una comisión mixta para poder llegar a un acuerdo, y lo que creemos que hay que hacer es volver a conversar sobre ese respecto. Si tú crees que esta ley debiera volver, yo no soy abogada, tú sí lo eres, ¿cierto, Betty? Sí. Ya. Ahí, ¿qué pasa? Esta ley, ¿cómo puede ser mejorada, enmendada? ¿Cómo funciona ahí para poder que quede lo mejor posible para entregar suficiente respaldo a Carabineros, también a la protección de las personas? Bueno, una ley siempre, uno lo que busca es estabilidad y certeza jurídica, por tanto una ley una vez que se promulga, lo que deberíamos aspirar es a que no tenga grandes modificaciones en el corto plazo. Sin embargo, cuando algo queda no bien hecho o puede ser perfectible, efectivamente se puede presentar un nuevo proyecto de ley para discutir sobre las mejoras que sean necesarias, y así lo hemos visto en varios temas que ha ocurrido. Y si uno no está de acuerdo con el proyecto de ley, por ejemplo, el Ejecutivo se conversó harto estos días si iba a ejercer o no su facultad de veto. Uh-huh. Entonces son varios los caminos. Yo creo que dada la muerte, el asesinato, el cruel asesinato de ayer del Carabinero, el gobierno no va a ejercer esa facultad de veto para seguir quitándole protección a los Carabineros, y espero que el Partido Comunista con el Frente Amplio no vayan al Tribunal Constitucional para quitarle esta protección, pero sí espero también que en este plan contra la delincuencia, contra el narcotráfico y contra el terrorismo podamos volver a conversar qué medidas reales se les va a dar de protección a Carabineros y qué herramientas les vamos a entregar además para hacer su trabajo. Porque aquí no basta con que puedan defenderse, sino que tenemos que avanzar quizás en modernizar las herramientas que tiene Carabineros para poder ejercer su trabajo, y modernizar también, por ejemplo, Fiscalía, Policía, Investigaciones y tantas otras instituciones que son parte hoy día del juego en la investigación del crimen y poder combatir la delincuencia. Bueno, muchas gracias Beatriz Sevilla Viller por conversar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que ella es candidata constituyente del Partido Republicano. Muchas gracias a ti, Rocío, por esta participación, por haber podido conversar hoy día, y a todos quienes nos estuvieron escuchando un caluroso abrazo en estos difíciles momentos que yo creo que todos estamos un poco perplejos ante lo que está ocurriendo. Así que eso, y muchas gracias.
Así es, y a todos los amigos de País Lobo, Radio Mi, Radio La Mega, los dejo invitados para otro Política Podcast. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.